Bien, me alegra una vez más de estar con ustedes. Le doy gracias a Dios por este día. Y continuamos con nuestro tema que es Conociendo a Dios. Y hoy queremos nosotros considerar lo que es la paciencia de Dios. Es un atributo que va unido al amor, a la misericordia de Dios. Y vamos a aplicar algunos versículos a la vida del cristiano y hablar un poquito de este atributo que es comunicable. O sea, Dios nos comunica su paciencia por el Espíritu Santo. La Escritura dice en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo llama el Dios de la paciencia. Y realmente nuestro Dios es muy paciente para con todos. Ahora, ¿cómo se distingue este atributo? ¿Cómo podríamos definirlo? Podríamos definirlo como ese atributo, esa perfección de Dios, lo cual es posible que Dios contenga su juicio o su ira, soportando con paciencia la desobediencia, el pecado y la rebelión, y no ejecutar rápidamente un juicio, sino que da oportunidad para el arrepentimiento y la conversión. Pero sí, nosotros consideramos que la paciencia de Dios es aplicable en muchos aspectos a la vida de los seres humanos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, ¿no te das cuenta que la bondad, lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo a los judíos. Eran personas que tenían luz, pero ellos estaban caminando lejos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les hace saber que Dios es paciente y bueno y tolerante para con ellos, pero no significa que esté de acuerdo con que ellos estén alejados o haciendo cosas malas delante de Dios. Y realmente nosotros podemos aplicarnos esto a nuestras vidas como creyentes. Si estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y nosotros vemos que nada sucede, es porque Dios es bueno. Número 1. Número 2. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia y escuchamos un sermón y seguimos como vamos, no es que Dios esté de acuerdo, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nosotros partamos a la eternidad así, no. Sino que cada día vemos a Dios, un Dios tolerante, un Dios amable, que nos hace partícipes de la comida, del aire. Él suple nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Nos da abrigo, nos da techo. Pero recordemos esto, nuestro Dios es tolerante y bondadoso, pero no significa que esté de acuerdo con que nosotros vivamos lejos de Dios, sino que Él es así. Así es que lo que podemos hacer nosotros es considerar lo bondadoso que es y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios espera pacientemente a que nosotros podamos retornarnos a Él, regresarnos a Él y hacer las cosas bien. Ahora, hay otro pasaje también que habla de el Dios que es paciente para con nosotros y que es una referencia a la segunda venida de Cristo. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9. Ahora, ¿qué es lo que está el apóstol Pablo enfocando? Bueno, lo que él está enfocando es acerca de que esperamos la segunda venida de Cristo. Jesús lo prometió y lo esperamos cada día con expectativas. Entonces, nosotros vemos que ese fiel mensaje se está comunicando desde el tiempo de los apóstoles, que son los tiempos finales. Pero Dios desea que nosotros seamos pacientes en cuanto a la venida del Señor. Y el apóstol Pedro, cuando habla de esto, nos lleva hasta los tiempos de Noé. Los tiempos que cuando Noé, él realizó e hizo el arca con paciencia, y también había un mensaje de esperanza.
Y así lo mismo nosotros. Estamos en un mensaje de gracia donde Jesús es una comparación con el arca para que la gente entre por el mensaje de salvación y se acerque a Dios por medio de Cristo. Ahora, muchos de ellos no creían al mensaje y llegó el momento en que Dios cerró la puerta. Estamos todavía en la puerta de la oportunidad donde Cristo no ha venido y donde Dios desea que todos se arrepientan, porque Dios no desea que nadie perezca eternamente, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En cuanto a la venida del Señor, podemos decir, mi querido amigo, en Mateo capítulo 24 habla de la venida, pero también dice que si un siervo malo, negligente, dijere, mi Señor no viene, y se fuere a beber y a comer con los borrachos, ese siervo va a ser castigado. Yo te digo, no abandones al Señor. Espera a Dios con expectativas. Dios cumplirá su palabra, especialmente en estos últimos tiempos que vemos que todo se está cumpliendo. Cristo viene pronto. Sigue adelante, síguete congregando, síguete santificando, sigue ejerciendo esas disciplinas del creyente, porque Cristo viene pronto. Ahora también hay algunas aplicaciones prácticas y es en cuanto a las pruebas. La Biblia, el apóstol Santiago nos deja ver a nosotros y nos da de ejemplo a Job, que Job sufrió las pruebas con mucha paciencia. Y es lo que nosotros necesitamos también en medio de la persecución, en medio de la confrontación, en medio de los momentos de desánimo. Podemos tener la misma confianza y la misma paciencia que tuvo Job. Es lo que usa Santiago para a nosotros dejárnoslo como modelo en los tiempos de la aflicción. Y no solo eso, sino que también vemos a David, el Salmo 40, donde dice, pacientemente esperé a Jehová hasta que oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Así es que yo no sé qué prueba tengas, pero lo que te puedo decir es que necesitamos esperar en Dios pacientemente como lo hizo David. Hay pruebas difíciles, pero nada nos vale regresar atrás y no hay que echarle ganas en el nombre del Señor. Lo que te puedo decir en estos momentos es que Dios es fiel a su palabra y tenemos promesas que Él nos sacará adelante. No regreses atrás. Dios va a actuar a tu favor porque Dios es un Dios fiel. También nos dice la Escritura, ¿verdad?, que nosotros imitemos a aquellos que con fe y esperanza y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia, mi amado hermano, mi amado amigo, es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde Dios nos dice que hay que esperar. Hay ocasiones que Dios se glorifica rápido. Hay ocasiones donde Dios nos dice que no. Pero hay que esperar, como el ejemplo de Abraham. Él esperó pacientemente y Dios le dio una promesa. Él la saludó, él la confesó, él estuvo esperando hasta que Dios hizo el milagro. Así es que esperemos las promesas de Dios con fe y con paciencia. Algo también práctico, y es que Dios es paciente para con nosotros. El creyente se va formando poco a poco, se va haciendo estable, se va haciendo firme, se va haciendo más, consistente. Pero qué bueno es saber que el Dios de toda paciencia espera por nosotros. Y Él empieza a tratarnos y empieza a moldearnos. Pero lo bonito de esto es que Dios es paciente y espera que nosotros vayamos madurando. Lo que te quiero decir, querido amigo, es a través de esto que tengamos paciencia con las personas, así como Dios la ha tenido con nosotros. Sé paciente con tus hermanos que caminan lento. Sé paciente con personas que están a tu lado, que posiblemente estén ahorita en momentos de altibajos. Yo te digo, Dios ha sido paciente con nosotros. Así es que pidámosle a Dios que nos dé paciencia. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a venir a Dios y a decirle, Señor, danos paciencia. ¿Para qué? Para esperar en sus promesas. ¿Para qué? Para esperar en tiempos de dificultad. ¿Para qué? Para esperar la venida del Señor. Así es que gracias, mi querido amigo. Gracias por estar conectado con nosotros y acompañarnos en estas enseñanzas acerca de cómo es Dios. Que Dios bendiga tu vida abundantemente. Seamos pacientes porque el que ha de venir vendrá. Bendiciones.